Enlazamos a esta hora de la noche con Taleb Aisalem. Él es analista internacional, experto en Medio Oriente, se encuentra en Madrid, si no me equivoco. Por allá es más temprano, por supuesto, así que los saludamos. Muy buenos días, Taleb. Gracias por atendernos. Buenos días, Mavila. Encantado de estar con usted. A esta hora, cuando ya ha transcurrido algún tiempo desde que se produjo este ataque a este hospital en Gaza y donde han muerto, decíamos, por lo menos 500 personas, incluyendo decenas de niños y mujeres refugiados allí, ¿ya se puede hablar de un responsable o todavía podemos decir que permanece la duda? Yo creo que no queda ningún tipo de duda de que ha sido un ataque perpetuado por Israel. Israel hace 7 días, justo el 7 de octubre, cuando se realizó esa operación por parte de Hamas, que llevó a cabo la muerte de muchos israelíes, aseguró con declaraciones contundentes que la respuesta será dura y que cambiará para siempre esa región de Oriente Medio. A lo largo de esta semana hemos visto que Israel ha ido llevando a cabo bombardeos casi cada hora, ¿no? Dejando a una cifra de 3.000 muertos, según las Naciones Unidas, la mitad de ellos niños, por lo cual este bombardeo entra en ese bombardeo que lleva realizando Israel una semana. Pero bueno, debo señalar que siempre que hay un ataque desmesurado por parte de Israel que requiera una condena global, que arrincone a Israel, vemos que Israel recurre a este argumento de culpar siempre a Hamas. Esto, los que seguimos el conflicto, sabemos que lo hizo en la guerra del 2008, lo hizo en la guerra del 2012 y también en la guerra del 2014, cuando mató a más de 2.000 personas en Gaza y llegó a culpar a Hamas de que algunos cohetes de Hamas son los que habían matado a estas personas. Más tarde, meses más tarde, las investigaciones de Naciones Unidas comprobaron que ha sido Israel. Lamentablemente, todo indica que es un bombardeo inhumano realizado por Israel. Esto trae consecuencias y la primera consecuencia, al margen, por supuesto, de las pérdidas humanas, que es lo más importante, es la cancelación de una reunión que buscaba finalmente poder establecer un corredor humanitario para la evacuación de extranjeros y de personas inocentes, digamos, que se encuentran circunstancialmente en la franja de Gaza, y de pronto también intentar un alto al fuego, una suerte de tregua con la mediación de Egipto y de Jordania. Esto se ha cancelado, se ha decretado 3 días de luto y el mundo árabe le está reclamando a Occidente que no tenga doble rasero y que tome una posición, como tú bien lo has dicho, también frontal y firme frente a lo que claramente podría ser un ataque israelí. ¿Cómo ves la escalada cuando Irán también se ha pronunciado? Y se ha pronunciado en términos bastante severos. Efectivamente, yo creo que nos enfrentamos a un movimiento o a una tensión jamás vivida en las últimas, por lo menos, en los últimos 20 o 30 años en Oriente Medio. Efectivamente, como bien has indicado, había una reunión convocada, una reunión muy importante mañana en Jordania, una cumbre a 3 donde estaba participando Palestina, la autoridad palestina, también participaba el rey de Jordania y el presidente de Egipto, junto al presidente de Estados Unidos, Biden, ¿no? Era una cumbre que buscaba un poco encontrar algún tipo de alto al fuego, por lo menos que permita que los civiles puedan salir o crear algún tipo de corredor humano o incluso lograr que la ayuda humanitaria pueda entrar a esa zona, a la franja de Gaza. Esta reunión ha sido cancelada por parte de Jordania. El presidente de Egipto también confirmó que no asistirá a esa reunión. El presidente de Palestina también confirmó que no asistirá a esa reunión, por lo cual yo creo que todas las vías que buscaban encontrar algún tipo de solución en estos momentos están completamente bloqueadas. También, como has afirmado, hay un gran enfado en las calles de muchísimos países árabes y musulmanes. Hemos visto grandes protestas en Turquía, en Jordania, en Líbano, Argelia, Mauritania, Túnez, y siguen hasta esos momentos, nos siguen llegando hasta estos momentos vídeos incluso de ataques a la embajada de Israel en algunas capitales. Esto Y a manifiesta la de Estados Unidos también, perdóname la interrupción. Exactamente, hay algunos países que no reconocen Israel, no tienen embajada de Israel y entonces la gente se ha manifestado, incluso se llegó a atacar la embajada de Estados Unidos. Esto manifiesta que los próximos días, las próximas semanas, veremos posiciones muy contundentes por parte de los países árabes en contra de Israel, porque como digo y como también has señalado, hay una doble moral
que es la que guía actualmente el mundo occidental, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, que abandera los derechos humanos, la legitimidad de los pueblos, su derecho a existir, la defensa de los civiles, la libertad y demás, pero vemos que en este momento se está posicionando con Israel, que es quien está bombardeando, quien está masacrando y que lamentablemente está cometiendo un holocausto, y lo estamos viendo todos en vivo y en directo. Creo que serán juzgados por la historia porque es incomprensible que mantengan esta posición. Hezbollah ha anunciado un día de furia. El presidente iraní, por su parte, ha dicho las llamas de las bombas estadounidense-israelíes van a devorar pronto a Israel. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que puede ocurrir mañana o en las próximas horas? Me parece una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de Hezbollah estamos pasando a otro nivel mucho más poderoso. Hablamos de que Hezbollah controla o tiene más de 100.000 soldados, tiene también mucho armamento muy moderno, tiene misiles que podrían alcanzar perfectamente cualquier ciudad israelí y se estuvo conteniendo hasta el momento. Tiene toda la frontera norte de Israel, está con Líbano, está controlada por los soldados de Hezbollah y hasta el momento hubo algún tipo de bombardeo, pero muy controlado y muy puntual. Lo que se acaba de anunciar básicamente por parte de Hezbollah es que este miércoles será un día de ira. Han dicho un día de ira sin precedentes, cuando Hezbollah, sabemos que en la guerra que tuvo, por ejemplo, con Israel en el año 2006, venció esa guerra y acabó expulsando a Israel de los territorios libaneses que había ocupado, por lo cual nos podemos esperar una respuesta muy contundente, y también sabemos que Hezbollah cuenta con grandes apoyos en la región, como por ejemplo Irán, que ya ha manifestado su rechazo y dijo que esto no puede quedar sin respuesta, lo que también se entiende como que Hezbollah ya tiene el apoyo de Irán para entrar en esa confrontación. Claro, por eso destacaba las palabras, y las palabras, las llamas de las bombas estadounidense-israelíes. Es decir, habla de una coalición. Biden no ha suspendido su visita a Israel, ha suspendido su llegada a Cairo, a Líbano, a donde se iba a llevar a cabo esta cumbre, porque la cumbre se ha cancelado. Sin embargo, Biden igual viaja a Israel. ¿Qué se puede esperar de esta reunión y qué se puede esperar, por ejemplo, de las exhortaciones que se han hecho a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad? ¿O esto es pedirle a un consejo que realmente no tiene una capacidad de dirimir ni de tomar decisiones que se vayan a ejecutar en la práctica realmente? ¿Pedirle un saludo a la bandera? Creo que has hecho una puntualización muy interesante. Hemos visto a lo largo de la historia en otros conflictos, como por ejemplo también la guerra de Libia o la guerra de Irak, que el Consejo de Seguridad o las Naciones Unidas en su conjunto básicamente son un instrumento en manos del gran poder, que en este caso es Estados Unidos. Cuando hay un interés de Estados Unidos, hay un apoyo directo, hay una intervención directa, hay reuniones inmediatas por parte del Consejo de Seguridad, pero cuando se trata de algo que contradice los intereses de Occidente o contradice los intereses de Estados Unidos, lamentablemente vemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se queda en meras palabras. Respondiendo también a tu pregunta sobre qué resultado tendrá la visita de Biden, básicamente será un fracaso, porque el primer objetivo era reunirse con las autoridades israelíes y también con los países influyentes árabes en la región, como son Jordania o Egipto. Esta cumbre se ha cancelado. Biden se reunirá con el primer ministro israelí y entendemos, todo apunta a que adoptarán también el relato israelí de que ha sido un ataque de Hamas o un error de Hamas, aunque pues de momento los expertos militares afirman que Hamas no tiene ningún tipo de armamento que pueda generar este nivel de desastre, es decir, asesinar en cuestión de minutos a más de 500 personas. Hamas no tiene este armamento. También el director del hospital declaró que se les había avisado unas horas antes por parte de Israel que el hospital será objetivo de bombardeo, por lo cual, por mucho que Estados Unidos adopte esta narrativa de Israel, yo creo que es muy evidente que Israel ha cometido un genocidio que todos hemos visto y que debe ser condenado por ello. Claro, para que la gente que nos está siguiendo y que nos está viendo entienda mejor, los hospitales en Gaza se habían convertido en centros de refugio. Es decir, no era gratuito ni era una casualidad que hubieran tantas personas en este centro de salud, sino que muchas familias que estaban buscando escapar, ponerse a salvo, digamos, de los bombardeos, acudían a los hospitales. Por lo tanto, los hospitales se convirtieron en blancos también, porque lo que piensa Israel es que evidentemente jamás está confundido o está tratando de pasar desapercibido entre la población palestina,
que se encuentra en la Franja de Gaza. Ahora, tenemos a continuación algunas declaraciones que me gustaría que escucháramos precisamente del primer ministro Netanyahu a propósito de lo que él considera ha sido una responsabilidad de Hamás directamente. Hamás son los nuevos nazis. Hamás es ISIS, en algunos casos peor que ISIS. Y así como el mundo se unió para derrotar a los nazis, así como el mundo se unió para derrotar a ISIS, el mundo tiene que permanecer unido detrás de Israel para derrotar a Hamás. Esto es parte de un eje del mal de Irán y Hezbollah. Hezbollah y Hamás, su objetivo claro es erradicar al Estado de Israel. El objetivo manifiesto de Hamás es matar el mayor número posible de judíos como pudieran, y la única diferencia es que habría matado a cada uno de nosotros si pudieran. Simplemente no tienen la capacidad, pero asesinaron la extraordinaria cifra de 1.300 civiles, que en términos estadounidenses es como muchos 9/11. Obviamente debemos tomar medidas para derrotar Hamás y para garantizar que esto no vuelva a suceder. Pero esta no es solo nuestra batalla, es nuestra batalla común, la batalla de la civilización contra la barbarie. Y si no se detiene aquí, este salvajismo te alcanzará muy pronto y llegará a todo el mundo. Esta guerra empezó hace 10, 11 días cuando Hamás atacó Israel durante la celebración de un festival de música electrónica. Hoy estaba revisando un artículo de Javier Caraballo y él dice que esto puede suponer el cambio en la imagen que Israel ha proyectado, pasar de víctima a victimario, de víctima a verdugo. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Tú crees que puede revertirse la imagen, digamos, y la solidaridad del bloque occidental hacia Israel? Bueno, yo creo que no empezó el pasado 7 de octubre, como mucha gente parece entender. Empezó hace 75 años, cuando Israel ocupó ese territorio. Las declaraciones que acabamos de escuchar de Netanyahu señalan que Hamás son los nuevos nazis, que son el ISIS. Pero la verdad sobre el terreno, lo que estamos viendo todos, es que Israel lleva 75 años matando a palestinos, encarcelando a niños. Actualmente tiene a más de 20.000 palestinos en las cárceles. Muchos de ellos son menores de edad, muchos de ellos no tienen ningún tipo de juicio. A lo largo de los años hemos visto que cada año bombardeaba la Franja de Gaza, mataba a cientos de personas. Hemos visto que les han rodeado con un muro, que les han cortado la luz, que les han cortado el agua, y esto no lo estamos diciendo nosotros. Grandes organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, incluso las Naciones Unidas han denunciado que Israel está practicando crímenes contra la humanidad, por lo cual yo creo que es un tema bastante complejo. Lo que está pasando ahora es que estamos viendo unas acciones por parte de Israel completamente desmesuradas, que casi me atrevería a decir la humanidad nunca había visto algo así, que es vivir una masacre en vivo y en directo. Veíamos antes imágenes de los responsables del hospital haciendo una rueda de prensa entre 500 cadáveres, por lo cual yo creo que estamos ante un momento bastante sensible y donde las personas humanas que creen en la humanidad se tienen que posicionar en contra de esto. Yo creo que nadie apoya la muerte de civiles, pero en este caso yo creo que Israel está teniendo una respuesta completamente desmesurada, masacrando a la población civil. Y ahora, cierto es, si me permite, cierto es que en Israel hay miles de prisioneros de Hamás. Hamás precisamente ha tomado una cantidad de rehenes porque lo que busca es negociar. Y si esos prisioneros están en Israel, están presos por algo. Y están presos, en la mayoría de los casos, por terrorismo, por acciones terroristas de Hamás en contra de Israel. Hay una responsabilidad también que no podemos eludir de Hamás. Lo que plantean, por ejemplo, algunos, es que este podría ser un plan diseñado por Hamás, precisamente para provocar la ira de Israel y dejar a Israel hoy por hoy descolocado, con esta imagen, te decía yo, de víctima a victimario o de víctima y transformarla en verdugo. Visto esto, en los próximos días y dependiendo de las posturas que van a tener que adoptar los distintos países, porque esto es un asunto global, definitivamente, ¿cómo ves tú la posibilidad de que escale este conflicto? Por lo pronto en la región, yo creo que es inevitable, pero más allá de las fronteras de Medio Oriente, ¿cómo calculas tú se va a vivir este enfrentamiento?
Bueno, yo creo que nos enfrentamos a un momento bastante tenso en Oriente Medio, porque si finalmente Hezbollah entra en esta batalla, ¿no? Va a haber también una intervención por parte de Estados Unidos, entendemos, porque también ha amenazado que si hay alguna intervención por algún otro actor, Estados Unidos intervendrá. Ya envió 2 portaaviones, también el Reino Unido, Gran Bretaña, anunció que está enviando también fuerzas a la región, y yo creo que nos estamos enfrentando realmente a un momento bastante tenso, porque hablamos de que Hezbollah está apoyado por Irán. Si hay una respuesta Exacto. o hay un ataque por parte de Hezbollah, acabará respondiendo Estados Unidos, y puede que la respuesta no sea en territorio israelí o libanés, puede que la respuesta sea a Irán. Irán tampoco se quedará de brazos cruzados, responderá, y en este caos sabemos también que Irán es aliado de China, es aliado de Rusia, requerirá un ¿Es posicionamiento de China. exagerado hablar en este momento de una tercera guerra mundial? No, yo creo que no es descartable, porque hablamos de un factor muy importante en este momento, y teniendo en cuenta las tensiones que hay en Oriente Medio y sabiendo también las tensiones que existen en la parte. Yo creo que China también es clave. Si China aprovecha este momento para llevar a cabo un ataque que ya había prometido, había anunciado que se llevará en algún momento en Taiwán, yo creo que estaremos inevitablemente en una tercera guerra mundial. Incluso si hay un enfrentamiento armado en el que esté involucrado Irán e Estados Unidos, inevitablemente estaremos en ese escenario de guerra mundial, porque tanto China como Rusia se posicionarán, la OTAN, la Unión Europea también se tendrán que posicionar. Esto sumado a la guerra que hay actualmente en Ucrania, creo que inevitablemente estaremos en ese escenario de tercera guerra mundial. Esto no lo estamos diciendo nosotros, he estado revisando analistas británicos de gran prestigio y todos afirman que es una probabilidad muy probable. Increíble que estemos al siglo XXI y después de tanto de lo que ha vivido la humanidad todavía encontremos escenarios de esta naturaleza, Taleb, pero yo te agradezco mucho la comunicación, porque es importante la información para saber de qué gravedad estamos hablando, cuán importante o cuán seria es la situación y hasta dónde puede llegar. Te agradezco mucho por este enlace y estaremos seguramente en contacto. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mavila, un placer. Gracias. Pues bien.